here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. And listen, you look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? 6 months ago. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Plus you do. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir, you're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, a bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. Your license is expired, sir. That is why you're great at what you do. You are so thorough. Really? You think so? Hugh, what is your secret? I just love to see people smile. It seems there is no one Hugh Newman cannot make smile. Next! Welcome to the Department of Motor Vehicles. Now serving D331 at window number 19. No one smiles in their driver's license photo, sir. It's not allowed. Next! Next! You are amazing. You are so efficient. Next! Victoria. Oh, that's a beautiful name. Next! You take such good care of your equipment. Oh, they're lucky to have you. We're closed, sir. Victoria. I just want to see you smile. Good night, sir. Where do I go for... We don't validate, sir.
eyes. Sorta. Oh, you have the most beautiful eyes I've ever seen. Next. You eat healthy, too. See, you take good care of yourself. That's awesome. You're even a great pet owner. You're giving her a full hour's walk. Most people wouldn't take the time, but you care. Oh, boy, do you care. Have you ever smiled? Yes. When? When I was a little girl. Oh, I bet you had a beautiful smile. What happened to it? Next. Look like anyone you know? Next. There's color and black and white. Next. Next. I just wanted to see you smile. I'm sorry. Next. I'm here to get validated, please. You're okay, I guess. Okay. Did you say okay? Yeah, you're fine. Don't you have anything else to say? What's the point? Hey, excuse me. Excuse me. Could you take our picture? Thanks, I really appreciate it. It's our first time here. Smile. It's not a real smile. You guys love each other? You're on vacation, traveling the world? God, that's great. Wish I could travel the world with the woman I love. Wish I could have someone take our picture. I'd really smile. You guys have every reason to smile. You're gorgeous. You're in the prime of your lives. And you guys are great. Hold it right there. Now that is a smile. Hey, one more, right here. Oh, that's excellent. One more. Beautiful, beautiful. Here, look at each other. Oh, fantastic couple. What do you love most about your wife? She accepts me. Despite knowing. Where did you meet? On jury duty. Oh, served your country and met the love of your lives. You guys are awesome. Beautiful, beautiful. Nice meeting you. Thank you so much. Okay, bye. Excuse me. You get the most sincere smiles out of people I've ever seen. Do you want to make some extra money shooting stuff like this? Pardon me, folks. Sorry to interrupt. You're a beautiful couple. Are you models? No. Would you like to be? You have. Would you like to be? You have two of the most beautiful eyes I've ever seen. Excuse me? Your eyes, they're gorgeous. You're gorgeous. And your dress matches your eyes. It's perfect. May I? What do you love most in all the world? My daughter. She has the most wonderful smile. Hello, 310 Cleaning, Hugh Newman. Hello, Hugh. Can you just put your driver's license on there when you're done? Sure. Thank you. Hey, man.
How did you... You're smiling. But she... Did you... Excuse me, sir. Where's Victoria? She doesn't work here. She was fired. Fired? Why? She was smiling. Look at this. She did these. Look at that. They're all smiling. Look at that. Don't be just stuck. They're not supposed to smile. Don't smile. Look at that. Where is she? You are awesome. Thank you. You're going to have so much fun on this trip. The stories you're going to tell people when you get back will be amazing. I can't wait. I've always wanted to see Paris. I tried everything. What happened? When I was a little girl, my mother got very sick. And she stayed that way. And over the years, she just got so sad that she forgot how to smile. And seeing her like that, I couldn't smile either. And I didn't. For years. Then one day, a young man came up to her and told her how beautiful she was. So beautiful that he wanted to take her picture. He made her smile. And suddenly, after all those years, she got better. Everywhere for you, but I couldn't find you anywhere. I went to every garage in town. I paid every fee they had, but I couldn't find you. You paid for parking? For me? Yes. Because you are great. You are amazing. No one has ever said that about me before. Listo, muy buenos días, muy buenas tardes con todos. La idea es empezar un poco la clase del día de hoy revisando los elementos básicos de la creatividad. Hice un video que está relacionado, algunos de ustedes ya me comentarán. Contenido emocional, vamos a ver cómo la emoción también influye dentro de la creatividad y justamente eso pues nos va a hacernos acuerdo de lo que vimos la clase pasada, el ciclo pasado, y si es que no, pues si es que no revisaron los que vienen de otros cursos, pues ya me irán comentando cómo podemos igualarnos con el tema de la motivación, ¿sí? Entonces,
Cabe destacar que el día de hoy vamos a tocar el tema de motivación, un breve momento. Luego de eso veremos un poco avanzando en la teoría y pues luego haremos el video que habíamos acordado. No sé si tienen preguntas hasta el momento. Profe, yo no tengo preguntas, pero no podía entrar más pronto. Tenía problemas con mi internet, pero ya entré. Ok, de acuerdo. ¿Alguien está rayando? Por el dato, crack. Mande. No, nada, profe, solo eso. Ok, listo. Entonces, básicamente, en la pantalla, como ustedes pueden ver, habíamos visto el tema de la creatividad. No sé si es que alguien tal vez tiene ideas o relación de lo que habíamos visto el ciclo pasado. A ver, antes de preguntarles, ¿tienen preguntas antes de empezar sobre la materia? ¿Quién estaba con un nombre raro que no le identificaba, que está ahora como Change Your Name, Please? Veo que Creo que es el Charbet. Charbet. No, el Charbet estaba con la cabeza de cuy. ¿Qué pasó? Sí. Con la mascota, ¿cierto? Sí, entonces Change Your Name, no sé quién es, entonces igual para que ponga bien su nombre y pueda identificarlo adecuadamente. Está con el micrófono activado incluso, no sé quién será. Bueno. Ya nos dirá inclusive a través del chat si a lo mejor puede igual cambiar su nombre. Están Jocelyn Baila, están 23 de 31. Bueno, lo importante, a ver, vamos a revisar un poco la materia. Si es que no tienen preguntas, algo que comentar, no sé, nada. Recordemos que están poniendo en el chat presente los que estamos aquí, entonces igual no le veo a quien está con el nombre cambiado. Recuerden poner presente si es que si es que obviamente están en clases para que ir registrando después su asistencia. Ok. Yeah. Igual registre el presente de Juan Diego porque lo que necesito es luego coger y filtro los mensajes y cuento solo los que dicen presente en el chat. Por favor, ¿ya? De acuerdo. Ok, listo. Si ustedes revisaron la unidad de la virtual, estaban ya cargadas las tareas, obviamente ya les expliqué la clase pasada, pero algo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que justamente había el tema de la imaginación, creatividad y funciones ejecutivas. ¿Cuál es la diferencia entre imaginación y creatividad? Ya que ahora por aquí se puede un poco charlar de una forma más fluida que las otras. ¿Cuál es la diferencia entre imaginación y creatividad? No sé, profe, ¿podría ser que la creatividad usa a la imaginación como una herramienta? Ya, la creatividad usa la imaginación como una herramienta, ¿ya? Y si es que hablamos desde las analogías, entonces la imaginación es una herramienta de la creatividad. ¿Cierto? Sí. Más o menos, ¿sí? Tal vez. Ok, listo. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, si alguien tiene igual el... Ok, listo. Profe, yo podría decir. Ok. Tal vez puede ser, no sé si estoy en lo correcto, que la imaginación es algo interno y la creatividad algo externo. No necesariamente debe ser interno o externo, ambos elementos. A ver, un poco para irlos orientando. La imaginación, vamos a ver inclusive una diapositiva para un poco ver lo que dice la definición y para que se puedan orientar. Es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Es decir, yo en este momento puedo imaginar a un elefante bailando con cisnes, puedo imaginarlo, aunque no lo sé, no sé de qué estoy, cómo sería en realidad, pero estoy imaginando que hay la posibilidad de eso, de esa imagen mental, a partir de una simple idea, de evocar el elemento y simplemente aparece en mi mente. Es decir,
La capacidad imaginativa, pues es esa capacidad de pensamiento no tan racional para crear un objeto que no es, o un objeto o una historia que no está presente. Si es que utilizamos la imaginación, podríamos quizás analizar desde el principito, quizás el tema de la caja que les había puesto la clase pasada, inclusive, en cuanto a lo que estaba aquí presente. Y hay la historia justamente en la cual dice el principito que le dice que le pinte un cordero y luego de 3 intentos le pinta una caja. Y esta caja, en esta caja aparentemente está el cordero tal cual como el niño lo solicita. Pero obviamente el niño utiliza su imaginación para recrear, el principito utiliza su imaginación para recrear internamente lo que está aquí, es decir, utilizó su capacidad imaginativa pues para hacer una representación de algo que no existe como tal. Ojo, obviamente que esto es una narrativa, pero internamente, si es que hablamos desde la función del pensamiento, pues se puede decir de que se está haciendo una representación mental y eso es justamente lo que diferenciaría de la creatividad. La imaginación puede llegar a ser simplemente una idea, una representación mental, pero la creatividad es la puesta en idea o puesta en marcha de la imaginación. Es decir, yo puedo imaginar un elefante, inclusive puedo decirles que no piensen en un pingüino y en este momento piensen en un pingüino por imaginación, pero no necesariamente representa la creatividad porque la creatividad sí implica un proceso de creación, un proceso que implica el desarrollo de las capacidades internas del pensamiento. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Está claro? La diferencia entre imaginación y creatividad. ¿No? Profe, disculpe. Buenas tardes. ¿Puede repetir qué es la creatividad, por favor? La creatividad, obviamente, habíamos visto que es la capacidad para producir, obviamente, engendrar una idea a partir de algo ya anteriormente creado o algo que nunca fue creado. Es decir, creatividad, como dice etimológicamente, viene de la palabra crear, proviene de crear y significa producir, engendrar a partir de la nada. Es decir, significaría percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo o valioso. Es decir, yo muestro que existe algo a partir de la generación de ese procesamiento de información que inicialmente me fue presentado. Es decir, a partir de un estímulo genero una respuesta creativa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, pero... Ok. Sí, profe. Entonces, a partir de esta ideología, vamos a analizar, y por eso es que voy a utilizar un poco el borrador. Habíamos visto la clase anterior, justamente, habíamos visto que teníamos un montón de características de la definición, que la creatividad es el proceso de percibir. Percibir, entendida, recordemos cuando hablábamos del ciclo anterior, todo pasa por un sistema de percepción, idear, es decir, yo voy a utilizar la imaginación, expresar, sea como el proceso de creativo, ¿sí? Y convertir como el producto creativo, convertir en realidad, obviamente, algo nuevo o algo valioso. Es decir, partimos de un sistema perceptivo, de entender el estímulo presentado, idear, imaginar esa idea, expresar y convertir en realidad algo nuevo y valioso. No sé si ahí me pueden entender. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Los 4 elementos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, está clarísimo. Ok, entonces recordemos. Entonces la creatividad es percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo y valioso. Entonces, si es que analizáramos, para que se acuerden inclusive, percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo o valioso.
no sé si a lo mejor se logran acordar con el pie que era NB, pero básicamente sería, ahora mismo estoy utilizando la creatividad para generar un nuevo elemento que les permita a ustedes acordarse de qué es la creatividad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando analizamos la creatividad, es importante tomar en consideración de que vamos a estar hablando de procesos internos que van a influir. Esto habíamos hablado ya en la clase anterior, que están configurados ya obviamente en el autor como las características internas personales de una persona para ser creativa, es decir, las características o los rasgos creativos de cada una de las personas, ¿sí? En el autor, en el producto, qué es lo que voy a hacer a la final, cómo es que voy a llegar a mi punto final y el proceso que me permite a mí identificar cómo es que llegué a llegar a un producto final. Si es que analizáramos, por ejemplo, lo que les ponía el caso de Lionel Messi y de Da Vinci, si analizáramos a Lionel Messi al lado de Cristiano Ronaldo, bueno, ahí pueden ustedes analizar cada una de sus características. Ambos son buenos jugadores, ambos tienen sus formas de ser, sus formas de jugar y cada uno tiene sus diferentes características creativas como tal. Si es que analizáramos inclusive desde otra perspectiva con jugadores anteriores de edad anterior o de generaciones anteriores, pues obviamente podremos considerar cuáles son las características creativas de entre el uno y el otro autor, ¿sí? Ahora, internamente, obviamente, que estos dos procesos deberán ser validados por una dimensión social y cultural. Quizás para nosotros, convertir elementos que sean favorables para una sociedad va a ser más gratificantes que para otras personas. Por ejemplo, si es que ahora mismo no estuviéramos en el tema de la cuarentena y justamente de la pandemia, a nadie se le hubiese ocurrido plantear el tema de elaborar máquinas de respiración artificial o inclusive si es que se crearan, no fueran tan valoradas como son en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, esta valoración pues justamente va a influir en que sea más valorado en esta sociedad o menos valorado si es que no hubiera otra circunstancia también. ¿De acuerdo? Entonces, estas valoraciones pues obviamente van a influir muchas de las veces pues en la forma en la cómo soy individualmente y cómo soy colectivamente. Tal cual como vimos pensamiento y lenguaje. El lenguaje y el pensamiento se van a configurar individualmente en la forma en la cual yo me relaciono con mi entorno y con mi relación social, cómo mi cultura también va a generar o va a configurar mi espacio, mi forma de presentar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, ¿tienen preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? De acuerdo. Listo. Entonces, a partir de estos elementos, vamos a analizar inclusive que la creatividad, estoy poniendo un poco los textos, inclusive a mí me parece un poco aburrido, pero es importante porque necesito ir rayando con ustedes en la pantalla. Es decir, la creatividad de una persona radica en la conjunción de una actitud, cómo yo considero, cómo yo valoro, cómo yo analizo un estímulo, cómo es que yo puedo percibir una representación, una oportunidad incluso, un conjunto de aptitudes, actitud y aptitud. Si entiendo yo que saben ya diferenciar cuál es la diferencia entre estas dos, o no, me comentarán. Y una manera de trabajar siguiendo un conjunto de reglas, técnicas y métodos. Ahora, recordemos que inclusive, no sé si se acordarán del ciclo anterior, que hablábamos cuando tomábamos en cuenta a Carl Rogers sobre la teoría de la teoría humanística y hablábamos sobre la congruencia, la incongruencia, la libertad y la independencia. Cuando obviamente una persona es creativa, tiene la libertad de poder generar sus propias reglas, sus propias técnicas, sus propios métodos, que pueden ser inclusive a partir de propios métodos que ya fueron generados anteriormente, pero los utiliza de una forma fuera de lo común o quizás de una forma un poco más eficiente, tal cual como lo plantea la fórmula que está usada anteriormente por otros métodos anteriores.
No sé si esta parte hasta aquí está clara. Hasta aquí está claro esta parte del tema de la creatividad, que partimos a partir de, estoy muy redundante en mis palabras, que se ale a partir de la actitud, un conjunto de aptitudes y una manera de trabajar siguiendo un conjunto de reglas. Es decir, la actitud y la aptitud van a configurar mi forma de establecer mis propias reglas, técnicas y métodos para llegar a un proceso creativo. ¿Sí? Ojo, las reglas, inclusive la misma persona, pues definirán hasta qué tanto serán flexibles o inflexibles para, pues, obviamente llegar a mi proceso creativo. La creatividad de un resultado del proceso de creación, que es otra parte, que es decir, esto de aquí me va a llevar a un resultado del proceso de creación, un proceso configurado, pensamiento, objeto, servicio, que radica en la consecuencia de determinadas características. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado la analogía del medio vaso lleno y la del medio vaso vacío. ¿Sí? Entonces, hay las analogías que obviamente dicen que las personas tienden a ver las cosas o medio hechas o medio no hechas. Entonces, después de un tiempo que la gente validaba mucho ese pensamiento, hubo personas que decían, no necesariamente debe ser de esa forma. O por ejemplo, uno de estos días también salió una imagen que decía, si es que después de esta cuarentena no has salido leyendo un libro, aprendiendo una nueva habilidad, haciendo muchas cosas nuevas, no habrá sido oportuno el tema de la cuarentena. Pero por otro lado salió otro comentario que decía, no necesariamente debes cumplir estos parámetros y no te sientas presionado a eso, porque obviamente la cuarentena no es un tiempo de vacaciones, sino que implica también trabajar o hacer otras cosas que implican también dedicarse a pasar tiempo en la casa, ¿sí? Ahora mismo me salió una notificación que tenemos 10 minutos más, entonces obviamente tienen que entrar a través del mismo enlace nuevamente. Entonces yo voy a abrir nuevamente el mismo enlace dentro de 10 minutos y ustedes vuelvan a ingresar a esta misma aula. Entonces eso va a ser una ventaja, pues obviamente luego bueno, esta es la ventaja de volver de nuevo a ingresar a la página, ¿de acuerdo? Entonces, luego de 10 minutos yo les digo, salgamos todos y volvamos a ingresar a través del mismo enlace para que puedan todos estar conectados. ¿Sí? Ojo, cuidado se pierdan, porque dentro de 10 minutos se va a cerrar la sesión y lo único que tienen que hacer es volver a ingresar por el mismo enlace que está en el chat de WhatsApp. Ojo, ¿ya? A ver, tenemos unas aptitudes, reglas, técnicas y métodos que van a dar un resultado de un proceso de creación. Y de estas, obviamente, radica en la consecución de determinadas características que van luego a ser el tema del producto o el resultado. En cualquier caso, es siempre la sociedad a través de sus expertos en la materia particular de qué se trata y no el autor quien evalúa y determina el valor social que se le otorga al autor y a sus obras. Es decir, por más bonito que a lo mejor creamos que es, pues el valor que le dé la sociedad pues va a ser un poco lo que sea gratificante para la persona a decir que es algo creativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, un poco para resumir esta parte, hay este gráfico que está en el libro también de Anatomía de la Creatividad, y esto es lo que resumiría el proceso creativo. Hay una actitud, hay unas aptitudes que influyen dentro del autor y que van a hacer que el autor genere un proceso creativo. ¿Sí? El proceso creativo, ustedes ya vieron que estaba en el otro libro, en el tema 1, tema 2, que hablaba sobre el proceso creativo desde Amabile, Guilford, Wallace, y el último que decía de Dewey, que hablaba sobre cómo generar un proceso creativo. Este proceso, obviamente, va a analizarse luego como resultado y esto va a ser evaluado por un reconocimiento social o un código de dominio. Es decir, si es que obviamente esto es evaluado, pues va a decir, bueno, esto implica una nueva determinación de forma de graficación, algún elemento que pueda decir, se está creando un nuevo protocolo a partir de una estrategia antes que no ha sido creada hasta el momento. El reconocimiento social, por ejemplo, un elemento muy sencillo, si es que analizamos y que ahora últimamente se ha discutido, por ejemplo, el tema de Bad Bunny con su tema de la canción Perrea Sola, creo que se llama, y sus discusiones aparentes de que quiere romper estereotipos de género. Entonces, ese tema de discusiones obviamente
habla justamente de un proceso de evaluación de la creatividad utilizada dentro de la canción y que está justamente buscando ver a qué hace referencia o con qué se empata de todos los procesos que se ha venido trabajando a través de la música, por ejemplo. No sé, hasta ahí, ¿está claro? Sí, está entendido claramente cuál es el proceso de la creatividad. Profe, dentro de la creatividad también tendría un papel importante la propiedad intelectual, ¿no? Es que el autor habla de la propiedad intelectual. ¿Sí? Él va a coger los elementos anteriormente vistos, o sea, él va a ver si es que coge lo anterior para partir desde ahí o parte desde lo nuevo para parte sin necesidad de algo anteriormente creado. Entonces, el autor definirá si es que parte de ideas previas o simplemente de la nada. Entonces, el tema de la propiedad intelectual habrá referencia justamente de que las ideas nacieron para crearse y recrearse constantemente, básicamente. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, está clarísimo, está entendido esta parte. ¿Sí? Juan Diego. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, para efectos de que no nos desconectemos nuevamente de la materia, voy a cerrar la sesión en este momento y vuelvan a ingresar a través del enlace de WhatsApp para que podamos, obviamente, acceder nuevamente a la clase. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, Victoria dice que está con un problema de internet. Para consideración de todos, voy a finalizar la clase, voy a subir la clase de nuevo a YouTube, toda la grabación de esta clase, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias, profe. Sí. A ver. Voy a salir entonces para que ustedes puedan ingresar de nuevamente.